La vida es tan breve. Muy alto en un árbol, la pequeña yema creció hasta que llegó a ser una hoja completa, extendiéndose hacia los cielos, gloriándose de la vida que fluía en sus venas, entibiándose en la soleada inmensidad. Verde y próspera, estaba reposando confiadamente en su altivo lugar. Muchos días después, la estación cambió. El suplir de vida de la hoja gradualmente se acabó y ella se secó y quedó descolorida. Pronto, su tallo debilitado se desprendió del árbol y la hoja comenzó su recorrido descendente. Aunque fuese momentáneamente llevada hacia arriba por los vientos, ella siempre volvía a caer. En un corto tiempo, ella se reunió con muchas otras que del mismo modo cayeron al suelo frío y húmedo, donde no había más gloria, ni vientos alentadores, ni vida. Su vida a lo máximo fue muy breve. Dios compara al hombre con una hoja. Isaías 64:6 dice: caímos todos nosotros como la hoja. El hombre experimenta un cierto tipo de vida humana. Esta, en muchos aspectos, es una vida maravillosa. Sin embargo, nadie puede argumentar en contra. Esta maravillosa vida es una vida que se marchita continuamente. Se cuenta la misma historia, siempre anunciando que su suministro es limitado, su tiempo de existencia es corto, siempre lamentándose de algo que está fallando, que hay un vacío. Pero déjeme decirle que hay otro tipo de vida, una vida siempre nueva, siempre viva, siempre verde, y que es maravillosa en todos los aspectos y no carece de nada. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios ofreció su propia vida para nosotros. Cuando nosotros lo tenemos, experimentamos la vida de aquel que es siempre verde. Si usted quiere experimentar la vida maravillosa de Jesucristo, haga esta oración desde lo profundo de su ser y con sinceridad. Señor Jesús, mi vida se está secando. Todo es temporario. El placer de vivir está disminuyendo más y más. Yo quiero recibir la vida que tú viniste a darme. Por lo tanto, te pido que vengas ahora a mi interior y me llenes con tu vida. La Biblia dice que cuando uno recibe a Cristo de todo corazón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quisiéramos orar por usted. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Que Dios lo bendiga. El misterio de la vida humana. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué vive en este mundo y cuál es el propósito de la vida humana? No importa qué clase de persona sea usted o cuál sea su profesión, hay algunas cosas con las cuales usted, tal como la mayoría de la gente, estará de acuerdo. Esto es,
Sabemos que el dinero no puede satisfacer al hombre, ni la educación puede satisfacerlo, ni el placer puede satisfacer al hombre, ni el buen éxito puede satisfacer al hombre. Nos preguntamos por qué. Porque usted no se ha dado cuenta todavía del plan de Dios. Dios tiene un plan. Este plan se relaciona totalmente con el hombre. En la Biblia, este plan es llamado de la economía de Dios. La economía de Dios es precisamente el plan eterno de Dios para el hombre. Explica el origen y el destino del hombre, así como el significado de la existencia de la vida humana. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿cómo puede conocer usted la economía de Dios? Bueno, hay 4 claves. Dios ha preparado 4 claves para que usted descubra la economía de Dios, es decir, su plan. Estas 4 claves constan en la Biblia y cada una de ellas es de igual importancia e imprescindibles. Por favor, le pedimos que usted abra su corazón para escuchar atentamente a lo que vamos a decir. Entonces usted captará estas 4 claves, entenderá la economía de Dios, el plan de Dios, descubrirá el propósito de la existencia del hombre y empezará una vida humana satisfactoria. Comencemos con la primera clave. Dios crea al hombre. Es importante que usted entienda que Dios creó al hombre. Y el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por favor, escuchemos este versículo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La manera en que Dios creó al hombre es diferente de la manera en que creó todas las otras cosas, porque Él creó al hombre a su propia imagen. Pongamos un ejemplo. Un guante es hecho conforme a la semejanza de la mano, con el propósito de contener la mano. Si usted procura poner su pie, a pesar de que tiene 5 dedos, no va a entrar porque le falta la imagen, le falta la semejanza. Igualmente el hombre fue creado a la imagen de Dios con el propósito de contener a Dios. ¿Sabía usted que el hombre es un vaso? La Biblia dice en Romanos 9:23 que Dios diera a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. El hombre fue creado como un vaso. ¿Para qué? Para contener a Dios. Dios quiere ser nuestro contenido, así como las botellas se hacen para contener agua o cualquier otro elemento líquido. Nosotros fuimos hechos para contener a Dios. No es de extrañar que el conocimiento, ni la riqueza, ni el placer, ni los logros nunca pueden satisfacerle, porque usted, querido oyente, fue creado para contener a Dios. Usted también debe saber que el hombre se compone de 3 partes. Tome usted atención. La palabra dice, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El hombre es el vaso de Dios. Y la Biblia divide este vaso en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es sencillamente el cuerpo físico. Pertenece al nivel fisiológico y tiene contacto con las cosas de la esfera material. Es la parte superficial. ¿Qué es el alma? El alma es la facultad mental. Toda persona tiene una mente con que piensa. Pertenece al nivel psicológico y tiene contacto con las cosas de la esfera mental. Es una parte más profunda. En el alma tenemos la mente con que pensamos, la emoción con que tenemos sentimientos, queremos o odiamos, y la voluntad. Decidimos hacer algo o no hacerlo. Pero en lo profundo del ser del hombre está el espíritu humano,
que es la parte más profunda del hombre y pertenece al nivel espiritual y tiene contacto con las cosas de Dios. Podemos decir también que para los problemas del cuerpo uno puede acudir a un médico, y para los problemas de la mente tal vez uno puede acudir y consultar a un psiquiatra, pero solo Dios puede resolver los problemas del espíritu. La economía de Dios, el plan de Dios. Dios quiere entrar en el espíritu del hombre para llegar a ser su contenido y su satisfacción. Este es el propósito de la existencia humana. Y usted, querido oyente, no fue creado meramente para contener comida en su estómago, ni para contener conocimiento en su mente. No, sino que usted fue creado para contener a Dios en su espíritu. Ahora hablemos de la segunda clave. Dios creó al hombre a su imagen, fue la primera. Y la segunda es, el hombre cae. ¡Qué tremendo! Esto revela que el misterio de las dos naturalezas del hombre son la buena y la mala parte. Puesto que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, posee una naturaleza buena que corresponde a la naturaleza de Dios, con virtudes tales como veracidad, bondad, hermosura, sabiduría, podríamos decir amabilidad y valor. Sin embargo, también hay una naturaleza mala en el hombre, la cual hace guerra contra su naturaleza buena. Los metafísicos chinos se refieren a esta guerra como una batalla entre la razón y la lujuria. Durante toda la historia, tanto en el Oriente como en el Occidente, los que entienden la naturaleza humana reconocen la existencia de esta naturaleza mala, que la Biblia llama el pecado. Es debido a que el pecado está en el hombre, que éste es incapaz de llevar a cabo sus buenas intenciones. Por ejemplo, a nadie le gusta ser codicioso, celoso ni asesino. Nadie desea ser jactancioso, arrogante ni embustero. A nadie le agrada ser irritable, licencioso ni lujurioso. A nadie le gusta murmurar, quejarse ni maldecir. No obstante, el hombre no puede escapar de su naturaleza mala. Por favor, escuche atentamente lo que dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es un retrato del hombre, la caída del hombre. El pecado entró en el hombre e hizo que cayera. El pecado causó que el espíritu del hombre quedase en un estado de muerte. Dice la palabra, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Sí, el pecado causó que la mente del hombre se rebelara contra Dios. Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, por vuestras malas obras, decía Pablo en Colosenses 1:21. El pecado también causó que el cuerpo del hombre pecara. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. Romanos 6:12. El hombre caído es como una radio que ha sido dañada. No se puede sintonizar, el cual no puede recibir ni emitir música, sino solo ruido sin sentido. También él es como una taza que ha caído a la basura. Aunque su forma queda intacta, está completamente sucia. Ahora, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Durante toda la historia, el hombre ha hecho lo posible por escapar del pecado, pero se ha dado cuenta de que las buenas obras no pueden salvarlo del pecado.
La educación tampoco puede salvarle del pecado. La ética no puede salvarle del pecado. Rezar, orar, no puede salvarle del pecado. La religión no puede salvarle del pecado. Este cuadro del hombre sencillamente describe la batalla entre su naturaleza buena y mala. Pero tenemos la tercera clave, hermosa clave. En medio de esta situación tan caótica, Cristo redime al hombre. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador que Dios envió al mundo para resolver los problemas de la vida humana. Él es la corporificación del Padre, del Hijo, del Espíritu, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él también es Dios encarnado. El Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, lleno de gracia y de realidad. Por lo tanto, Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Él es más que un buen hombre. Él es más que un gran hombre. Él es más que un hombre moral. Él es más que un hombre santo. Él es el Dios hombre. Este Dios hombre fue clavado en la cruz para efectuar la obra de redención. Él murió en tres aspectos. Murió como el Cordero de Dios. Él murió para quitar el pecado del hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También como la serpiente de bronce que había sido levantada. Él murió para aplastar a la serpiente antigua, Satanás, y para tratar con el veneno de la serpiente, el cual está dentro del hombre, y por cuya razón es su naturaleza pecaminosa. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También es el grano de trigo. Él murió para liberar la vida divina. Dice el Evangelio de Juan, el grano de trigo muere y lleva mucho fruto. Ahora, su muerte ha quitado el pecado que el hombre tiene, pero que no debería tener. Su muerte imparte dentro del hombre la vida que necesita, pero que no tiene. Y la cuarta clave es esta, que Dios se imparte al hombre. Dios se hizo carne, nacido como un hombre llamado Jesús. Por favor, tome atención. Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Señor se hizo el Espíritu, que es llamado el Espíritu que da vida, por su resurrección de los muertos. Dice la palabra que Él es el postrer Adán, Espíritu vivificante. Ya que este Espíritu es el Espíritu vivificante, Él imparte a Dios con su vida dentro de los creyentes. Por tanto, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por favor, estemos atentos a esta parte. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. En su primer nacimiento, el hombre obtiene la vida física de los padres. Pero cuando el hombre recibe la vida de Dios, por medio de Cristo, experimenta un segundo nacimiento, el cual la Biblia llama regeneración. Dice la palabra, Dios nos ha regenerado mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. 1 Pedro 1:3. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy significativo, porque por ejemplo, un cerdo no puede participar en el reino de las ovejas, ni llevar una vida de oveja por educación, mejoras o reglamentos. No, claro que no. Él necesita poseer la vida de una oveja. Del mismo modo,
el hombre no puede participar en el reino de Dios ni llevar una vida divina por educación, por mejoras, por moral o por reglamentos. No, él necesita recibir la vida de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es uno que recibe la dispensación de Dios. Esto quiere decir, recibe a Dios en su espíritu. Dios primero se imparte a nuestro espíritu, luego se extiende a nuestro espíritu, a nuestra alma, y finalmente llena y satura nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo consigo mismo. La Biblia llama a esta etapa final glorificación. La Biblia dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por medio de esto podemos ser conformados a la imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de la vida humana. Este es el significado de ser un cristiano. Esto es lo que Dios ha planeado para usted. Ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer al respecto? Porque algo tiene que hacer ahora que conoció el misterio de la vida humana. Ahora que usted se ha dado cuenta del plan de Dios, debe hacer 4 cosas. Primero, usted debe volver su corazón a Dios, arrepentirse. El arrepentimiento no es estar lleno de remordimiento. El arrepentimiento tampoco es enmendarse. No. El arrepentimiento es tener un cambio en la manera de pensar. Anteriormente usted estaba de espaldas a Dios. Ya sea que usted hiciera el bien o el mal, usted estaba separado de Dios. Su mente estaba desviada de Dios. Ahora escuche lo que dijo Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted cree, debe recibir. Creer no es asentir con la cabeza, ni estar de acuerdo, ni solo mostrar admiración. Si alguien le regala un reloj a usted, no es suficiente que solo asienta con la cabeza, estando de acuerdo y que admire el reloj. No, usted necesita recibirlo. Creer es simplemente recibir. Escuche con atención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted debe confesar, debe invocar. Ser cristiano es abrir nuestro ser a Dios. Él requiere que uno crea en su corazón y que confiese con su boca. Si su corazón no cree, usted no puede ser salvo. Si su boca no confiesa, tampoco puede usted ser salvo. Pero si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Luego usted tiene que ser bautizado y testificar. El bautismo es un testimonio ante los hombres. Todos los creyentes deberían ser bautizados para ser salvos, no solo ante Dios, sino también ante los hombres. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Por medio del bautismo, Dios nos traslada del reino de Satanás al reino de Dios. Por esta razón, el Señor Jesús dijo, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, querido oyente, le imploro, por favor, ore esta oración. Señor Jesús, yo soy pecador, te necesito, entra en mi espíritu, quita mi pecado, lléname para que yo tenga la vida divina, para que yo tenga tu vida, Dios. Te recibo ahora mismo como mi Salvador y mi vida. Me entrego a ti. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora usted entiende claramente el misterio de la vida humana.
Que el Señor le bendiga y permita y continúe viviendo el plan de Dios. Si usted desea aprender más acerca de la economía de Dios, del plan de Dios y tener una experiencia más profunda de la salvación de Cristo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos gustosos de poder servirle. Que Dios lo bendiga. Encontramos una escena muy preciosa en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y el mar se iba agitando porque soplaba un gran viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces estuvieron dispuestos a recibirle en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. La noche estaba oscura. Los discípulos de Jesús estaban solos en medio de un mar turbulento. El viento soplaba, las olas sacudían la barca y ni siquiera había rastros de tierra en el horizonte. A pesar de remar arduamente, los discípulos solo consiguieron avanzar unos 2 o 3 millas. Llegar a su destino parecía humanamente imposible. Un escenario como este representa situaciones que resultan tan familiares en nuestra vida humana. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que muy a menudo somos acosados por problemas personales, familiares, escolares, laborales, financieros y de salud. En fin, toda clase de problemas. Nuestros problemas hoy en día se asemejan a la agitación del mar. Pero si la historia de los discípulos hubiera terminado ahí, nosotros, de entre todos los hombres, estaríamos sin esperanza alguna, luchando, aparentando ser valientes, cuando interiormente estamos afligidos y desgastados y aún desanimados. En tal situación oscura y desesperada, llegó Jesús caminando sobre las aguas y se acercó a la barca. Él es el único quien puede caminar sobre el mar tempestuoso de la vida humana, al reinar sobre todas las olas. Es decir, todos los problemas están bajo sus pies. Así como los discípulos sintieron temor cuando lo vieron caminar sobre las aguas, tal vez usted también sienta temor de Jesús. Mas Él les dijo: Yo soy, no temáis. La historia continúa. Ellos entonces estuvieron dispuestos a recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Hoy día, estas palabras siguen siendo buenas nuevas para nosotros. El Señor Jesús quiere entrar en nuestra vida turbulenta como aquel que puede darnos paz y llevarnos a nuestro destino con seguridad. De igual manera, así como lo hicieron los discípulos, tenemos que recibirlo en nuestra barca
en nuestra vida. Mientras tanto que usted se encuentra luchando al remar en contra de este mar agitado, Cristo está aquí esperándolo para que le acepte. Ahora mismo usted puede invitar al Señor Jesús para que entre en su vida. Simplemente abra su corazón y haga esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por venir como un hombre humilde a este mundo tan lleno de problemas. Gracias por morir por mí. Perdona todos mis pecados. Señor Jesús, creo en ti y te recibo ahora mismo. Lléname contigo como la paz que necesito. Lléname contigo en el peregrinar de mi vida. Señor Jesús, gracias por entrar en mi barca. Amén. Cuando el vino se acaba, el gozo en aquella boda era grande. Todos estaban entusiasmados y felices y parecía que había mucho vino. En verdad, ningún acontecimiento en la tierra es más grande que una boda. Todos conmemoran, nadie está triste. Es el comienzo de una nueva existencia, es la continuación de la vida humana. Tradicionalmente, una boda siempre tiene mucho vino. Aún una fiesta en sí depende mucho del vino. Y así fue en Caná de Galilea, en una boda a la cual Jesús de Nazaret fue invitado. Ellos estaban disfrutando el vino. El futuro parecía brillante. Todos estaban entusiasmados y llenos de gozo. Parecía que aquello nunca terminaría, cuando de pronto el vino se acabó. Querido oyente, nuestra vida humana es como esta boda de Caná de Galilea. Sin duda, podemos decir que hay alguna verdadera alegría en la vida humana. Sí, tenemos las cosas materiales, nuestra familia y amigos y otros tipos de placeres. A veces hay un entusiasmo verdadero. El futuro puede parecer brillante y parece que hay mucho vino para beber. Ahora, en la Biblia, el vino siempre tipifica vida, porque al contrario del agua que viene de una fuente sin vida, el vino es la propia esencia de la uva, una planta viva. Con todo, como en el casamiento de Caná de Galilea, el vino del gozo humano siempre se acaba. El gozo humano se desvanece. Es real, pero está acabando. Tarde o temprano, en toda situación, en toda relación, en todo tipo de placer humano, el vino acaba. Nuestro marido o mujer, que puede ser el compañero perfecto, un día no está más con nosotros. Nuestros amigos, con quienes hemos compartido mucha alegría, un día se separan de nosotros. Nuestros días de escuela, tan excitantes, enseguida terminan. Nuestra profesión, aunque agradable, un día llega al fin. En toda realización, placer y gozo humanos, el vino está lentamente acabando. Y finalmente nuestra propia vida, no importa cuán exitosa o placentera sea, termina. En la fiesta de boda en que todos nosotros vivimos hoy, el vino se está acabando. Con todo, Jesús fue invitado a esta boda, lo que nos muestra que el Señor vino al mundo a una situación donde el gozo humano existía, pero no era duradero. Él cambia el agua en vino. Fue más que un milagro, fue una señal para mostrarnos por qué Jesús vino al mundo. Resulta que habían 6 tinajas de piedra vacías en la boda, tipificando al hombre creado en el 6º día, como un vaso.
el Señor ordenó que las tinajas fuesen llenadas con agua. El agua en esta ocasión tipificaba la muerte, mostrando que todos los hombres, aunque en una situación donde existe mucho gozo, son en verdad vasos llenos de muerte. Entonces el Señor ordenó que una parte del agua fuese sacada y llevada al maestresala de la boda. Cuando él probó el agua transformada en vino, no sabiendo que había sido agua, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En verdad, nuestra vida humana es ese vino inferior que se agota rápidamente. El mejor vino es la vida del Señor, la vida divina y eterna que recibimos en Jesús. En esa vida, nuestros placeres y gozo nunca terminarán. Así como el maestresala de la boda descubrió que el vino nuevo era mejor que el antiguo, así también nosotros descubriremos que la vida que recibimos en Jesús es mucho mejor que nuestra vida natural. Esa vida es mejor porque es la vida del propio Dios. Cuando recibimos tal vida, comienza una fiesta de boda que nunca tendrá fin. Hay un modo por el cual tu muerte puede ser transformada en vida. Hoy Jesús está presente. Él está en este momento en un lugar donde el gozo humano se desvanece rápidamente y está aquí esperando para transformar tu muerte en vida. Déjame decirte que no importa lo que tu vida sea ahora, a los ojos de Dios, ella está llena de muerte y se está acabando. El Señor Jesús está aquí para cambiar tu muerte en vida, y no solo en una continuación de tu pobre vida, sino una vida nueva, la mejor vida, la vida del propio Dios en Cristo Jesús. Tú puedes recibir a Jesús ahora. Él está esperando para llenarte con la vida de Dios. Ábrete a Él ahora, orando esta oración sencilla. Desde lo profundo de tu corazón, di lo siguiente: Señor Jesús, te agradezco por venir a este mundo para transformar la muerte en vida. Señor Jesús, me doy cuenta que el gozo de mi vida humana se está acabando, y yo quiero que me llenes contigo mismo como la vida divina. Oh Señor Jesús, ven hacia mí, ven hacia dentro de mí, ven a llenar este vacío que siento. Gracias, Señor. Me arrepiento de todo el vivir que he tenido, lleno de muerte, lleno de oscuridad, y te recibo como mi Señor y Salvador. Diles: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? En cierta excursión de familias en una zona de las montañas, uno de los pequeños se alejó del grupo. Sin darse cuenta los padres, en un parpadear, el niño había desaparecido.
Tal fue la desesperación que comenzó a buscarlo todo el grupo y a gritar su nombre. Organizaron la búsqueda, dividiéndose para ir en varias direcciones y poder encontrarlo. El guía del grupo sale por su lado y por otro lado iban los padres. Entonces el guía mira hacia el borde del cerro y distingue una pequeña figura que camina en dirección al precipicio. Le grita de inmediato al niño: "No vayas por ahí, no vayas por ahí", y le hace señas que regrese. Luego de esto, enterados los padres del grupo, vuelven y a coro gritan al niño: "No vayas por ahí". Sin embargo, el pequeño estaba perplejo y aturdido, muy confundido, sin saber si avanzar o retroceder. Da unos pasos hacia adelante, hacia el vacío, y el corazón de todos se paraliza. Nadie sabe qué hacer, ya que si van corriendo a buscarlo, el niño podría asustarse y también correr, y podría despeñarse al vacío. En eso el padre del niño les dice a todos: "Por favor, guarden silencio, por favor". Simplemente se arrodilla, abre los brazos y con lágrimas llama al niño por su nombre. Este, al ver los brazos abiertos de su padre, entendió que lo estaba llamando y corrió sin pensarlo a su encuentro a abrazarlo. ¿Saben? Ningún consejo lo pudo hacer volver, sino solo los brazos abiertos de su amado padre. Estimados amigos, ¿acaso no es cierto? ¿Cuántas veces le han dicho que tiene que dejar sus malos caminos? Usted no ha querido escuchar el consejo de aquel familiar, aquel amigo que quería solo su bien. Usted se ha endurecido y ha ido caminando de forma caprichosa al precipicio de su vida. Dios, que ve el peligro, te dice: vuélvete, vuélvete. ¿Por qué una vez más tienes que sufrir lo mismo? O peor aún, ¿por qué te debes sentir morir otra vez? ¿Vas a morir así? Él no quiere tu mal, sino tu bien. No quiere tu muerte a pesar de la impiedad de tus pecados, de la maldad de tu corazón, de tu rebeldía obstinada. No, sino que extiende sus brazos para hacerte volver. Si muchas voces te han dicho que cambies y no has hecho caso, al menos en este día escucha la voz de Dios llamándote, que te dice en su palabra: no quiero tu muerte, sino que te vuelvas a mí. Pregúntese, por favor, ¿hacia dónde está caminando hoy? Dese la vuelta, vuelva su corazón a Jesús con una sencilla oración. Ore conmigo. Oh Señor Jesús, haz que me vuelva a ti. Señor, dame la fuerza para hacerlo. Siento que mi vida se está yendo cuesta abajo. Señor, hazme volver a tus brazos y que pueda correr en pos de ti. El Vigilante. Dios existe. El primer versículo de la Biblia señala lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es un libro único en todo el mundo. El primer tema allí abarcado es Dios. El tema principal de la Biblia es Dios.
El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es sabido que los científicos han explorado nuestro universo físico por mucho tiempo. Por medio de sus estudios han descubierto que nuestro universo es un sistema que está en buen orden y que refleja un gran plan. Antes de considerar lo que dice la Biblia acerca de Dios, primero quisiéramos considerar lo que dice el universo en cuanto a Dios. Porque Dios, sin duda que es pregonado por medio del universo. Si no, solamente usted mire la noche, el cielo, arriba, sí. Los astrónomos calculan que hay más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia y que de hecho puede haber billones de galaxias en el universo. Cada estrella que vemos representa un sistema solar en el universo. Ahora, nuestro sistema solar tiene como centro el Sol, alrededor del cual giran 9 planetas con perfecta sincronización. La Tierra, como uno de los planetas, atraviesa el espacio a una velocidad de unos 108.000 kilómetros por hora y dura 365 días en girar alrededor del Sol. Sin duda que este hecho es asombroso. Cuando uno observa, por ejemplo, un tren que viaja a una milésima de esta velocidad, muchas veces no llega a las estaciones a la debida hora. Ahora, consideraremos lo que en esta oportunidad vamos a considerar lo que el universo nos dice acerca de Dios. La Biblia nos dice que su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación. Como una pintura exhibe las características del pintor, del mismo modo, los atributos del Creador se manifiestan a través del universo que Él creó. En toda la historia, algunas personas se han opuesto a la idea de la existencia de Dios. El mismo hecho de que se opongan significa que Dios existe, porque nadie se puede oponer a lo que no existe. El hecho de que algunos hijos rebeldes nieguen a sus padres significa que ellos tienen padres. El hecho de que algunas personas traten de acabar con la familia significa que la familia es una realidad. Por ejemplo, la ley de la inferencia nos dice que la oposición presupone la existencia de lo que se opone. Se ha comprobado por la historia que es inútil oponerse a la idea de la existencia de Dios, porque por muchos cambios que haya en las culturas y en los gobiernos humanos, la creencia en Dios siempre, pero siempre prevalece al final. Otro aspecto importante es que podemos decir que Dios también es expresado por medio de la humanidad. La misma existencia de la humanidad habla de la existencia de Dios. Veamos si no el cuerpo humano. Es una verdadera maravilla. Aunque la medicina moderna ha inventado muchas máquinas tratando de imitar y reemplazar los órganos y los miembros del hombre, no existe una máquina que pueda acercarse a la realidad y a la eficacia de los órganos humanos. El corazón humano, por ejemplo, impulsa la sangre 72 veces por minuto. O sea, estamos hablando de 40 millones de veces al año, sea que uno esté despierto o dormido. Cada día el corazón de un adulto impulsa la sangre por 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos, suficiente distancia para darle 4 vueltas a la Tierra. También impulsa suficiente sangre como para llenar el tanque de un automóvil de 7.5 litros cada día.
¿Quién podría haber diseñado un órgano tan maravilloso dentro del hombre? Si uno amontonara los glóbulos rojos de su cuerpo, uno por uno, la altura ascendería a la del monte Everest 5000 veces más. ¿Qué le parece? Ahora observe usted la nariz. Con ella se inhala el aire 17 veces por minuto. Cada día tienen que procesar alrededor de 14.000 litros de aire. Imagínense. Además, se ajusta la temperatura del aire. También tiene que regular la humedad y filtrar el polvo. Una máquina hecha por el hombre que podría hacer estas tres funciones, tal vez pesaría unos 50 kilos aproximadamente. Ya puede imaginarse, si se implantara en la cara una de esas máquinas hechas por el hombre. Estos son nada más que algunos ejemplos de las maravillas del cuerpo humano. Si nos detenemos frente a un espejo, no podemos hacer otra cosa que concordar con lo que dijo el salmista en la Biblia. Asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Otro aspecto en cuanto a la existencia de Dios es que Dios es revelado en las Escrituras. La Biblia nos revela los títulos de Dios. Entre los muchos títulos de Dios que hay en el Antiguo Testamento, principalmente se usan solo tres: Elohim, Jehová y Adonai. Elohim es un sustantivo plural en el hebreo. Implica la noción de aquel que es fiel y fuerte. Dios es fuerte y fiel. Él es fuerte en poder y fiel en palabra. Ahora, Jehová significa yo soy el que soy, lo cual revela que Dios es aquel que existe en sí mismo y para siempre. Él es aquel que era en el pasado y que es en el presente y que ha de ser en el futuro. Y el otro aspecto, el otro título de Dios es Adonai, que significa amo, amo y marido. Por una parte Dios es el amo del hombre, por otra parte es el marido del hombre. En el Nuevo Testamento hay muchos otros títulos, tales como Padre, Señor, Jesucristo y Espíritu Santo. Todos estos nos revelan lo que Dios es. Ahora, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron por inspiración de Dios. Fue Dios quien puso las palabras de profetas en sus bocas. La frase, así ha dicho Jehová, se repite con frecuencia en el Antiguo Testamento. La sabiduría de las palabras de los profetas y el cumplimiento de sus profecías han comprobado que sus palabras son en verdad divinamente inspiradas. Una de las más grandes profecías tiene que ver con el destino de la nación de Israel. La Biblia profetizó que los judíos serían esparcidos por todo el mundo, pero que en el tiempo señalado la nación de Israel sería restaurada y la ciudad de Jerusalén sería devuelta a los judíos. Esto lo podemos ver en nuestros tiempos con la restauración de la nación de Israel el año 1948 y con la devolución de Jerusalén a los judíos el año 1967. El establecimiento de esta pequeñita nación en el Medio Oriente es una prueba viva de la obra de Dios en la historia. ¡Qué tremendo!
También podemos decir que en cuanto a Dios, que el plan de Dios se puede revelar en la Biblia. Dios tiene un plan para el hombre. Su intención es que nosotros le conozcamos. Dios no tiene intención alguna de esconderse. Él quiere que el hombre llegue a conocerle primero como Creador y luego como Dios y Padre. Dios quiere que el hombre le adore. Nos dice que Dios busca adoradores en el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 23. Pero estos adoradores tienen que ser verdaderos, los que adoren en espíritu y con veracidad. Dios no tiene intención alguna de que el hombre adore las cosas que Él creó. La verdadera adoración a Dios consiste en adorarle con nuestro espíritu humano. Anteriormente, el hombre erigió muchos ídolos y los adoró en vez de adorar a Dios. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios prohibió toda forma de adoración, toda forma, porque Él es el Dios único. Ningún objeto o persona es digno de adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Si una persona quiere recibir las ondas radiales, tiene que usar un receptor de radio. Si un hombre desea recibir llamadas telefónicas, tiene que usar el teléfono. Del mismo modo, si un hombre quiere adorar a Dios y tener contacto con Él, tiene necesariamente que usar su espíritu. Uno no puede oír colores con los oídos, ni puede ver la música con los ojos. Es menester que usemos los órganos apropiados para poder percibir cada sustancia. Dios es espíritu y no tiene nada material. Esta es la razón por la cual no debemos adorarle usando lo material, sino que debemos adorarle usando nuestro espíritu humano. La manera de usar nuestro espíritu es orar invocando el nombre del Señor Jesús. Si abrimos nuestra boca y nuestro corazón y oramos a Dios, nuestro espíritu le tocará y Dios será real para nosotros. El plan final que Dios tiene para el hombre es que éste le exprese. La manera de expresar a Dios es el lleno de Dios. Si oramos a Dios y le recibimos, Él entrará en nosotros y nos llenará. Ya no será un Dios objetivo que estaba fuera de nosotros, sino que será un Dios subjetivo dentro de nosotros. Él nos llenará consigo mismo y cambiará todo nuestro vivir. Ser cristiano no es meramente aceptar algún credo o aprender algunas enseñanzas. Ser cristiano es conocer a Dios, adorarle y expresarle al ser llenos de Él. Al Dios no conocido. Alrededor del año 50 después de Cristo, en Atenas, encontramos que era una ciudad principal de la Grecia antigua y sede de una de las culturas más extraordinarias que el mundo hubiese conocido. Sin embargo, en esta ciudad, ilustre por su conocimiento y filosofía, había un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Dentro de todo ser humano existe el deseo constante de adorar algo. Pero si desconocemos qué es lo que debemos adorar, es posible que adoremos el objeto equivocado. O quizás nosotros mismos creemos un objeto de adoración, o al igual que los atenienses,
Tal vez simplemente lleguemos a la conclusión de que adoramos a alguien, pero sin saber quién es. Resulta que un día Pablo, el apóstol, un varón a quien Dios envió para que predicase la verdad del Evangelio de Jesucristo, llegó a esta ciudad de Atenas. Él les dijo a los atenienses que Dios es un Dios a quien podemos conocer. Lo que Pablo dijo en Atenas hace 2000 años atrás sigue vigente hoy. Pablo dijo que Dios es quien hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el creador y como tal también es el Señor, el dueño del cielo y de la tierra. Este Dios viviente no habita en un templo hecho por manos humanas, ni tampoco es producto de los conceptos humanos de la imaginación del hombre. En lugar de ello, Dios es la fuente de vida porque Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Dios también es el creador de todo linaje que habita sobre la faz de la tierra, por lo cual Él es la fuente de toda la humanidad. Además, Pablo dijo que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero por medio de un hombre designado por Él, a saber, Jesucristo. Este Jesús es Dios mismo, quien vino a ser un hombre, es decir, un Dios hombre. Jesús primero llevó una vida libre de pecado y luego murió en la cruz para quitar los pecados del mundo. Sin embargo, Él no permaneció en la muerte, sino que fue levantado de entre los muertos y un día regresará a la tierra. Pablo añadió, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios es el Espíritu omnipresente y como tal está cerca de nosotros, incluso mientras usted está escuchando este audio o este video. Él está aquí, está con usted. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Finalmente Pablo dijo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse implica un cambio. Debemos cambiar nuestra manera de pensar en la que desconocemos o rehusemos reconocer al Dios verdadero. Al volvernos a Él, debemos creer en aquel que fue levantado de entre los muertos, Jesucristo, y simplemente invocarlo, esto es llamarlo. Él nos perdonará nuestros pecados y vendrá a vivir en nosotros y entonces verdaderamente lo conoceremos. Querido oyente, Dios no quiere que usted le conozca como el Dios no conocido. Usted puede conocerlo ahora mismo si tan vuelve su corazón a Él y hace esta sencilla oración. Le animo a que lo repita conmigo. Señor Jesús, tú eres el Dios verdadero, mi Creador y mi Redentor. Gracias por venir para que yo te pudiera conocer. Gracias por morir por mis pecados. Señor, creo en ti, en aquel que fue levantado de entre los muertos. En este momento, me abro a ti y te recibo ahora mismo en mi ser. Invoco tu nombre, entra en mi ser, Señor Jesús. Amén. El Vigilante.
vigilante.